Bueno, yo soy una clínica, soy una persona que está en el día a día y de lo que os voy a hablar es un poco de eso, de mi experiencia clínica y de cuáles creo que son los puntos clave a tener en cuenta en el tratamiento con ketamina, ¿no? Concretamente la psicoterapia asistida con ketamina, que es lo que hacemos en la clínica sináptica. Es decir, que os intentaré trasladar una mirada muy práctica. Paso al otro lado. No tengo nombre, no tengo cara. Las formas se funden, el cuerpo se desata. A la deriva de un fluir incierto, donde se resquebraja el aire, se rompe el tiempo, se deshilacha el espacio. Aquí no hay dentro o fuera, ni yo ni otro. Solo hay un vacío lleno de todo. Soy sombra y soy luz, un líquido y un sólido, carne de humo que se esfuma. Este es un poema que escribió una de las pacientes que tenemos actualmente en la clínica sináptica después de su primera sesión con ketamina. Es una paciente que tenía una historia de trauma importante, había perdido además a su hermano con quien tenía un vínculo muy fuerte hacía 3 años y estaba, pues, se encuentra en un estado de depresión grave. Y además ella había estado muy vinculada al mundo de la creación artística, etcétera, pero hacía 3 años que no hacía absolutamente nada. Después de la primera sesión, que fue una sesión muy intensa para ella, la invité a conectarse un poco otra vez con esa historia que ella tenía de creación, volver a hacer algo, poderla trasladar esa experiencia en las telas que ella trabajaba o escribiendo. Y para mi sorpresa se puso a escribir, se ha puesto a hacer dibujos a través del ordenador y cuando hacía pues esto mucho tiempo que no lo hacía. Y me los envió, me las ha ido enviando, ¿no? Me parecieron preciosos y que explicaban muy bien algunas de las vivencias. Entonces le pedí permiso, estaba preparando la presentación para usarlos. Es decir, que prácticamente todas las imágenes que vais a ver aquí son creaciones suyas. Y bueno, es una manera también de incluir la perspectiva del paciente, que en este foro no está incluida tampoco, ¿no? Y es tan importante porque bueno, es el foco, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Es decir, que si yo os aburro en algún momento, tenéis los dibujos de esta paciente para poderos deleitar. Siguiente. Y también preparando la presentación, hablé con la gente del equipo de Sináptica para que me trasladaran cuáles para ellos eran los conceptos principales o las ideas principales a tener en cuenta cuando en el trabajo que hacen, en el día a día, ¿no?, de la psicoterapia asistida con ketamina. Y bueno, compartieron varios conceptos y los he agrupado más o menos, pero fijaos que, como se comentaba antes, ¿no?, el hype de los psicodélicos, ¿no?, que ahora está muy de moda y parece algo muy guay, pero quiero empezar por el suelo, porque es desde aquí donde yo creo que las cosas tienen que hacerse sin perder de vista esto, ¿no?, con cosas como, por ejemplo, teniendo en cuenta al paciente, con respeto, con reconocimiento a su proceso, con humanidad. La conexión es muy importante, la escucha, la empatía, ser capaz de ponerse en el lugar de esa persona, la apertura, ¿no?, la cercanía y la disponibilidad con la que también hacemos estos acompañamientos, ¿no?, porque son procesos complejos. Tenéis que pensar que es gente que llega con un sufrimiento muy importante, con historias, muchas veces llegan allí cuando ya lo han probado todo, y son historias complejas y no hay que perder de vista esto, ¿no? También con humildad. Y aquí os he puesto una frase de Jung, ¿no? Las frases de Jung son un poco como las canciones de los Beatles, están muy trilladas, pero siguen siendo buenas, ¿no? Y esta que me encanta, ¿no? Conozca todas las teorías, todas las prácticas, pero al tocar un alma humana, sea solo otro alma humana, ¿no? Y ese es uno de los puntos de partida. La artesanía, la flexibilidad, la creatividad, porque al final es un proceso que está vivo, ¿no?, la experiencia, y como ayer hablaba Dora de la intuición, ¿no?, y como esto también se va afinando a medida de ver casos.
Y al final, el misterio, porque estamos hablando de la psique humana, de la vida humana y de los psicodélicos, ¿no? Estamos entrando en contacto con un espacio del que sabemos muy poco, ¿no? Y eso es importante, yo creo que tenerlo en cuenta. Y al final lo clave probablemente sería el amor y la compasión, ¿no? Recibirlo todo desde ahí, y eso es lo que también va a asegurar, como veíamos en esos fabulosos placebos, ¿no? Que hay una parte que ya se la lleven, ¿no? Y esto, pues, este es el punto de partida que yo creo que hay que tener, o que es importante no perder de vista. Luego, otra cosa que quería decir así de entrada es que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Se ha comentado varias veces que al final aquí estamos saliendo un poco de la eficacia del fármaco y nos estamos poniendo o ampliando este fármaco a la experiencia, ¿no? Saliendo un poco de esta idea de neurofarmacología más clásica o más tradicional. Y aquí pues, son sustancias que sabemos que uno de los puntos claves es la neuroplasticidad, ¿no? Pues la idea de poder aprovechar esta plasticidad estructural para convertirla en algo más, en plasticidad conductual, ¿no? Y esta idea de la psiquiatría basada en la transformación, que va más allá del tratamiento y de la disminución del síntoma y que pretende, no sé, otra cosa es que se consiga siempre o no, que muchas veces no, pero es facilitar una transformación más profunda del individuo, ¿no? Que poder ir un poco más a fondo con lo que está ocurriendo, con ese sufrimiento. Y algo que está pasando también es que estamos empezando a salir, ¿no? De estos diagnósticos tan estancos con tratamientos tan específicos. Por el mecanismo de acción de estas sustancias, la ketamina también, puede favorecer pues, que haya diferentes patologías que se puedan beneficiar, ¿no? Y aquí, bueno, tiene que haber una investigación para poderlo comprobar, pero la verdad es que muchos de los pacientes que nos llegan tienen un montón de diagnósticos a la vez, ¿no? O sea que, bueno, es uno de los temas que voy a también desarrollar. Y otro punto clave desde mi perspectiva son la creación de sinergias o la búsqueda de sinergias con otros campos, porque al final si estamos haciendo un cambio de paradigma, hagámoslo de verdad, saquemos la patología del medio y pongamos la persona. Y para la salud mental y física de una persona hacen falta mucho más que un psicodélico, ¿no? Hace falta, son factores psicosociales muy complejos muchas veces y algunos aspectos poco sexys, quizás como la nutrición, el ejercicio físico, y estas ventanas de plasticidad que se abren las podemos potenciar, ¿no? Y generar cambios más a largo plazo. Cambio, siguiente. Algunos datos básicos sobre la ketamina, muchos sabéis cosas y probablemente después Celia va a contar mucho más en profundidad. Se desarrolla como anestésico, como una búsqueda como sustituto del PCP, encuentran con propiedades sedantes y analgésicas, y se extiende enseguida su uso como anestésico por su amplio perfil de seguridad. Tiene un mecanismo de acción complejo, pero su principal acción es como antagonista no competitivo del receptor NMDA. Y promueve la sinaptogénesis, modula la actividad de glutamato, incrementa la neuroplasticidad, pero también hay acciones antiinflamatorias y otras acciones que son interesantes, ¿no? Tiene un mecanismo de acción algo distinto del resto de psicodélicos. Tiene estos efectos disociativos de alterar la conciencia, todavía no, alterar la conciencia, y este efecto antidepresivo de acción rápida, que es una de las principales indicaciones por las que se empezó a investigar y a utilizar, que claro, comparado con un antidepresivo clásico que necesitas un mes para poder tener un efecto, aquí pues en casos agudos, como personas con ideación suicida o intentos, pues puede ser una alternativa muy, muy interesante. Aparte de que esto, ¿no?, tiene una vida media corta y esto hace que sea muy práctico o que pueda ser práctico a la hora de utilizar en una consulta. Sí, siguiente. Y os voy a hablar un poco de los puntos que yo creo que son claves y algunos de estos tienen que ver con lo que hasta ahora también se ha ido, cómo se ha ido tratando la ketamina, ¿no? Hasta ahora. Esto no es una cosa puntual de tomar una vez y ya está, es un proceso y os intentaré contar cuáles son los puntos más importantes de este proceso. Voy a romper una lanza a favor de la experiencia psicodélica, ¿no? Porque con la ketamina se han intentado utilizar efectos o dosis a veces bajas, ¿no? Spravato,
evitando este efecto secundario molesto, que es el efecto psicoactivo. Aquí intentamos trabajar y utilizar el potencial que también tiene la experiencia psicodélica. La psicoterapia como otro punto clave, la ketamina a veces se utiliza en lugares en los que te la aplica un anestesista o un médico, pero prácticamente no ves a nadie, nadie te acompaña y esto puede resultar muy retador cuando hay una experiencia psicodélica fuerte y hay problemas detrás, ¿no? O sea que psicoterapia sí y la mirada integral que os decía. Siguiente. El proceso terapéutico. Bueno, el proceso terapéutico no es lineal, y igual que el proceso de curación y pasa por muchas capas. Siguiente. Pero básicamente es un ultra resumen, ¿no? De cómo funciona. Nosotros en nuestro caso hay una acogida, una evaluación psiquiátrica que evalúa si esa persona puede ser apta o no para el tratamiento. Intentamos enseguida empezar con la creación del vínculo y la construcción de la confianza entre el terapeuta y también en la sustancia, porque pensad que hay mucha gente que llega que no ha tomado nunca nada, ¿no? Y yo siempre les digo que son muy valientes, porque no es tan fácil, ¿no?, acercarse a una experiencia de estas, con todo lo que se ha hablado además, ¿no? Aquí la preparación es clave porque puede condicionar la experiencia y luego el resultado, como veremos. Y luego aquí hay un pequeño bucle que sería la experiencia en sí, la integración, la psicoterapia, que a veces van asociadas, y esto pues en nuestro caso se repite unas 6, 8 sesiones repartidas en más o menos 4 semanas, pero aquí uno de los puntos claves es la flexibilidad. Adaptamos a cada caso, creo que es importante la medicina cada vez más individualizada, ¿no?, adaptada a cada característica de cada paciente. Y lo mismo pasa con el seguimiento y el mantenimiento, ¿no? Hay un mínimo seguimiento, pero hay personas a las que un mantenimiento y dosis de recuerdo pueden ser muy útiles, ¿no? Y yo cada vez creo más que por ahí es por donde también puede haber un efecto significativo. Siguiente. Lo que os decía antes, ¿no?, este transdiagnóstico, la mayor parte, empieza a haber estudios en estas indicaciones donde vemos sobre todo más evidencia y también donde vemos nosotros más en nuestra experiencia es en el trastorno depresivo mayor, intentos de suicidio, también trastornos del espectro de ansiedad y también síndrome del estrés postraumático, ¿no?, mayoritariamente. Pero también hay casos de TOC, trastornos TCA, trastornos del ámbito de la alimentación, abuso de sustancias, ¿no? Y a veces, bueno, las sustancias están asociadas a muchas de estas patologías. Y bueno, recuerdo ahora uno de los casos más fascinantes que hemos tenido en la clínica, del que queremos escribir un case report, porque hizo la primera sesión de ketamina, se fumaba 2 o 3 paquetes de tabaco al día. Cuando salió de la primera sesión, se fue para abajo, se encendió un cigarro y dijo, no me gusta demasiado, y no ha vuelto a fumar, ¿no? Esto no es lo habitual, pero a veces pasan cosas de estas. Siguiente. Y nada, no os voy a marear mucho con ciencia, pero os he traído un metaanálisis que hay sobre depresión resistente al tratamiento, que es una de las principales indicaciones. En este caso, en la práctica clínica habitual, ¿no?, en el mundo real, ¿no? Han recopilado los datos de 79 estudios para intentar sacar conclusiones más a gran escala, ¿no?, sumando más pacientes para poder hacer afirmaciones sobre si es efectivo o no con mayor propiedad, que eso es lo que hacen los metaanálisis, las revisiones sistemáticas. Y bueno, los resultados muestran que hay una mejora consistente, ¿no?, de la respuesta, incluso casos de un porcentaje interesante de remisión, e incluso veían también, ¿no?, que los pacientes más resistentes al tratamiento podían beneficiarse del tratamiento con ketamina. Siguiente. En el caso de estrés postraumático es cierto que hay poca evidencia, como decía la compañera, os he puesto un estudio pequeñito en el que comparaban midazolam con ketamina. Habían hecho unas 6 infusiones de ketamina intravenosa a lo largo de 2 semanas y se veía también pues, una tendencia significativa en estos pacientes con una respuesta del 67%. Siguiente. Y también trastornos del espectro de ansiedad, quizás son los tres pacientes, o el tipo de paciente más frecuente que vemos. Y también aquí, ¿no?, se veía como una sola dosis de ketamina en 24 horas es capaz de bajar los síntomas de la ansiedad, medidas en escalas particulares. Y también, ¿no?, cuando aquí mantenían una sesión semanal, como estos cambios también se mantenían en el tiempo, ¿no? Siguiente.
Y en este apartado de proceso, ¿no? Os he hablado un poco de las indicaciones y del siguiente paso, que sería la creación del vínculo. Quiero pararme un momento aquí porque es un factor clave, lo sabemos, en cualquier psicoterapia, ¿no? del tratamiento. Y porque aquí es especialmente significativo probablemente porque es el contenedor que permite la confianza y la seguridad para desplegar, para soltar amarras un poco, ¿no? Para poder acceder a soltar estas capas protectoras y poder llegar un poco más profundo. Y es imprescindible para crear un buen setting interno, para que esa persona tenga la actitud interna adecuada, ¿no? Para tener experiencias que puedan ir más en la dirección de la curación, la conciencia o la búsqueda del equilibrio. Y además, otro punto clave es que son pacientes en los que la confianza ha sido dañada muchas veces. Entonces aquí esta reparación, ¿no? es esencial para que el proceso también pueda avanzar adecuadamente. Siguiente. Y luego la preparación. La preparación tiene algunos aspectos importantes. Hay que contarles, evidentemente, qué es la ketamina, qué les va a producir, qué efectos psicoactivos, qué efectos secundarios, que normalmente pues, pueden ser levemente alguna náusea, en algún caso muy raro vómito, y esta subida transitoria de la presión arterial, que por protocolo controlamos antes y después. Cómo va a ser la sesión, el papel de la música, que es muy importante con la ketamina, qué recomendaciones prácticas, interacciones con el uso de alcohol, por ejemplo, benzodiazepinas el día antes. También les ponemos en contacto, ¿no? físico con el entorno de la sesión, se evalúan las expectativas, se exploran patrones de ansiedad y de miedos que quizás haya que trabajar, a veces parar un poquito antes de empezar y trabajar para poder asegurar que esa primera experiencia es lo más positiva posible. Los pactos, qué se puede hacer, qué pueden pedir, qué no pueden pedir durante la sesión, esto es importante. Recordamos, ¿no? la importancia de la respiración como ancla al momento presente. Y ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Hacia dónde quiere ir esa persona, ¿no? Los patrones que queremos empezar a desarrollar y que puede favorecer este tratamiento, ¿no? Y resolvemos dudas, pero este punto es clave, ¿no? para que el resto del proceso pueda ir del mejor modo. Siguiente. Algunos factores prácticos, ¿no? que influyen en la respuesta de un individuo a la ketamina. No me voy a extender mucho aquí, pero la vía de administración cambia. La biodisponibilidad, es decir, la cantidad que llega activa la sustancia al sistema nervioso central. Normalmente cuando se hace intravenoso son infusiones que duran entre 40 minutos, 1 hora y toda la dosis se reparte durante ese tiempo. Habitualmente el efecto psicoactivo es un poquito más atenuado por ese motivo. La dosis intramuscular, que es la que utilizamos nosotros, en la que tiene una biodisponibilidad muy alta y da un efecto de inicio también muy rápido. Y normalmente pues, tiene un pico a los 20 minutos aproximadamente, fuerte, intenso, y luego va bajando progresivamente. Y la intranasal, pero hay muchas otras, sublingual, vía oral, que no vamos a entrar. Bueno, os voy a hablar más o menos de la experiencia que tenemos nosotros con la intramuscular. La dosis también varía, acostumbramos a empezar con dosis bajitas. El peso del individuo influye, pero no es el factor más significativo. La sensibilidad del individuo al medicamento es algo que hay que explorar y hay que adaptar. Hay algunas personas que necesitarán dosis muy altas y algunas personas que con muy poquita dosis van a tener una experiencia significativa. Y también no es lo mismo. ¿3 minutos? ¿En serio? Pues bueno. 5, vale, gracias. Pues siguiente. Y bueno, esta lanza a favor de la experiencia psicodélica, siguiente. Es una experiencia, esto os decía, ¿no? que hasta hay una correlación entre la experiencia y lo que pasa en esa experiencia y cómo va la terapia. Y aquí no consideramos esto un efecto adverso. Siguiente. La conciencia expandida tiene un poder sanador, nos permite descansar de los patrones habituales de nosotros mismos, un poco de nuestra propia autoexperiencia. Se liberan preocupaciones, podemos tener experiencias alucinatorias vívidas, que pueden ser historias complejas, exploraciones metafísicas, ¿no? Pero también pueden emerger recuerdos difíciles que se pueden acoger desde esta nueva perspectiva, ¿no? Y esto es una de las oportunidades grandes que hay, ¿no? Siguiente.
una lanza también aquí del trabajo con lo simbólico, ¿no? Y estuve formándome 2 años con integración de sueños y pasan cosas bonitas, ¿no? Como a veces uno no sabe qué hacer con por qué ese símbolo no en el viaje, ¿no? Y aquí os quería explicar el caso de una paciente que llevamos ya un tiempo acompañándola, ahora con dosis de mantenimiento un par al año, así, en las que sus símbolos, o sea, las imágenes que le aparecían en las sesiones, se fueron transformando a medida que ella iba transformando también su vida, ¿no? Y como al principio tenía siempre unos templos subterráneos escondidos que se acabaron convirtiendo en un templo maravilloso con una diosa que salía, ¿no? Y es interesante poder también tomar el tiempo para trabajar esto. Siguiente. Bueno, decía esta paciente, the trip is the shit, but how do I integrate the ketamine experience? Siguiente. Bueno, aquí este símbolo que saqué inspirada del libro de Marc Achalà de integración psicodélica, ¿no? El ancla de capa, que se parece mucho curiosamente al símbolo de la psicología. Siguiente. Bueno, al final se trata de dar sentido a la experiencia, ¿no? Y poder transformarla en cambios profundos y sostenibles. Se puede hacer esta integración desde la perspectiva más puramente psicoterapéutica, pero utilizando cosas del arte terapia, escritura, el contacto con la naturaleza. También está este punto, ¿no? de poder apelar a acompañar el proceso del paciente, que sea siendo el paciente quien lo guía un poco, ¿no? Porque igual que cuando nos hacemos un corte en el brazo, hay una serie de plaquetas, fibroblastos que saben activarse para poder sanarlo. Aquí también, ¿no? Cuando quitamos algunas de las capas que están molestando o que están impidiéndolo, hay un proceso que puede darse, ¿no? Siguiente. Hay algunos estudios, poquitos todavía, que hablan de que si combinas psicoterapia con ketamina, los resultados mejoran, cosa que tampoco es muy sorprendente. Siguiente. Siguiente, otro estudio demostrando lo mismo. Y el último punto ya que quiero hablar es esta salud mental integral. Siguiente. Y no me he podido resistir de poner esta diapositiva porque una de mis pasiones son los bichos, las bacterias, ¿no? No solo somos una comunidad, ¿no? Y necesitamos a los demás, sino que somos una comunidad en nosotros mismos, somos holobiontes, somos un ecosistema, ¿no? Y entonces la salud se basa en cosas básicas, ¿no? Como la nutrición, como nuestro entorno. Y bueno, ahora hay mucha investigación también sobre el eje intestino-cerebro, qué pasa aquí abajo y cómo esto afecta a cómo pensamos, vivimos, sentimos y al revés, ¿no? Y tener en cuenta este tipo de otras cosas siguiente es importante desde mi perspectiva porque a veces muchas de estas personas que no están respondiendo a los tratamientos es porque pasan otras cosas ahí debajo. Se ha visto que hay muchos pacientes con depresión que tienen una neuroinflamación, que hay una inflamación de base, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando tenemos gripe, síntomas muy parecidos, ¿no? Pero aquí inflamaciones crónicas. La ketamina tiene un punto, una parte de la acción que puede potenciar esta acción antiinflamatoria. Siguiente, y aquí trabajar con otras cosas, cuando tenemos un espacio abonado para el cambio, puede ser muy clave en el mantenimiento, ¿no? La nutrición, la dieta, el ejercicio, suplementos, el manejo del estrés, introducir prácticas como la meditación, el yoga, pueden ser claves y miramos mucho más que el propio solo tratamiento con psicodélicos. Siguiente, y estoy acabando. Siguiente. Y nada, presentaros al equipo, al humano equipo de Sináptica, porque es una de las cosas creo que mejores tenemos, la calidad humana. Está Irene, está Carlos, está Joan, está Marta, está Mary, está Gemma, está José Carlos y está Óscar. Invitaros también a entrar en el blog, que tenemos información pues muy actualizada y también podéis suscribiros a la newsletter si os apetece. Y nada, siguiente, muchas gracias por vuestra atención.